nosotros aceptar o no en una cobertura, y también ver la oferta de servicios. Este tipo de la oferta de servicios, el precio de servicio va a ser muy variable en cada una de este tipo de seguros, ¿no? En el público es muy diferente al privado, es muy diferente a un seguro específico como el SOAT, ¿no? Algún otro tipo de seguro privado de empresas privadas, ¿sí? Generalmente decimos las fuentes de financiamiento son públicas, privadas. Las públicas, pues desde esta ley de aseguramiento universal de salud se ha incrementado. Sabemos que hay un fondo, el FISAL, por ejemplo, un fondo intangible de salud que incrementa ya la cobertura de algún tipo de cáncer. Sabemos que muchos de los cánceres son de altísimo costo. Entonces hay que ver el financiamiento, hay que conocer. En el caso de nosotros, llegamos a trabajar en el CIS, en las oficinas de seguros de hospitales públicos, pues debemos conocer esto. En realidad, un departamento en la oficina de seguros debe manejar el CIS, debe manejar SOT, y generalmente es lo que manejan. Y en algunos casos, pues también hay algunas instituciones, por ejemplo, como en Ayacucho, que su hospital también hace servicios de clínica. Entonces también tiene otro tarifario, tiene otro manejo, tiene algunas otras detalles que manejar. Como le digo, va a depender de nuestros documentos que tengamos. Y es muy importante que todos los seguros tienen limitaciones, ¿no? Tal vez en nuestro país es mucho menos las limitaciones que en otros países. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, que en Estados Unidos todo se maneja con seguros, ¿sí? Incluso pues los seguros tienen mucha restricción. Para que tú accedas a un seguro acá, un seguro privado, te hacen firmar una declaración jurada. Pero por ejemplo en Estados Unidos te hacen una evaluación médica y ellos te pueden negar simplemente. No hay un servicio de salud público que cubra todo. Y eso es, bueno, ahí el costo, por eso es altísimo el costo por una enfermedad. Pero nosotros vemos, por ejemplo, en salud, nosotros tenemos cobertura de hasta trasplantes, ¿no? Entonces, por eso es que a veces el financiamiento no va acorde a lo que se brinda, no tiene limitaciones. Esa es una ventaja tal vez para el usuario, pero en realidad no cubre, así sea muy amplia como lo que tiene salud, ningún seguro del mundo va a cubrir absolutamente todo, porque su costo tendría que ser infinito, ¿no? O sea, por ejemplo, una limitación de salud, situaciones estéticas, ¿no? Entonces, que también pueden ser de alto costo. O algunos terapias complementarias, como cámaras hiperbáricas que no tenemos en todos los lugares, ¿sí? Y siempre en el seguro, en las pólizas, nosotros es lo que vamos a encontrar las limitaciones de las prestaciones médicas, son lo que nos llaman nuestras exclusiones, ¿no? Que lo que buscan los seguros es operar sobre limitaciones implícitas y explícitas. Ya, por eso es que de todas maneras el contrato, que muchas veces no ha sido leída por el usuario, pues tiene estos detalles y nosotros debemos conocerlos en cada uno de los casos en el momento de la auditoría. Sí, la estrategia de seguros sociales involucra un solo plan de cobertura, ¿no? Por ejemplo, este plan esencial de aseguramiento universal, ¿no? De lo que es el PEAS, lo que vamos a revisar más adelante, ¿no? Y bueno, que es lo mínimo de cobertura que debe tener el CIS, ¿no? Que van desde enfermedades diarreicas hasta ya dentro de este plan. Antes teníamos el listado de patologías cubiertas por el seguro, ¿no? El EPIS, que era su abreviatura, se cambió al PEAS. Por ejemplo, en el EPIS no había cobertura de lo que es cáncer de mama. Ahora sí, dentro del PEAS, como plan de atención integral esencial de salud, está cobertura de cáncer de mama, cobertura de cáncer gástrico, los más frecuentes. ¿Y de dónde sale este fondo? No específicamente del CIS, sino sale del FISAL, ¿no? Del Fondo Intangible de Salud. Esto es lo que, muy breve, ¿no? Lo que es el aseguramiento en salud. Desde el año 97 tenemos el seguro escolar gratuito, luego pasó al 98 seguro materno infantil,
En el año 2001 ya se empezaron a formar unidades de seguros públicos, ¿sí? Para las coberturas del CID, que se encargaba, como le mencioné, coberturaba SOA y CIS, ¿sí? Y los últimos cambios que han venido desde el año 2010-2011, pues el aseguramiento universal en salud, que también tenemos actualmente, ¿no? Dentro específicamente de lo que son las auditorías de seguros, muchas son más bien dicho específicas las actividades que nosotros vamos a realizar. Una auditoría de prestaciones y una auditoría de calidad de prestaciones. En el otro pues es prácticamente la auditoría de la pertinencia y de la facturación, y en el otro es la calidad que podemos hablar nosotros, de qué tan, por ejemplo, yo tengo un convenio por la aseguradora, yo tengo un convenio con la clínica X, yo tengo que ver que lo que me dice que está ofreciendo sea lo adecuado a norma, ¿no? Es un poquito de auditoría de calidad, pero no lo hacemos mucho en auditoría de seguros, ¿sí? Entender estos conceptos que son importantes en lo que es auditoría de seguros, que es control y auditoría. Muchas de las actividades que realizamos, que le llamamos auditoría, son actividades más de control, ¿sí? Confunde un poco porque vamos a ver, por ejemplo, control no dice confrontación, comparación, cotejo de datos y elementos de juicio como simple comprobación o verificación de hechos o resultados, ¿sí? Tiene la tarea del objetivo de verificación de hechos o resultados, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, y de acuerdo a nuestros conocimientos básicos de auditoría, nosotros primero hacemos un control, porque nosotros para hacer una auditoría debemos tener la actividad y nuestro parámetro, ¿no es así? Entonces controlamos de que la actividad se cumpla de acuerdo al parámetro que tenemos, pero lo que distingue la auditoría es de que extraemos conclusiones y formulamos recomendaciones y propuestas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver sustentos. Ahora, lo que quiero, hay mucha teoría acá, pero vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, el manual de facturación, cómo funciona, cómo se utiliza los tarifarios. Hay tarifario SOAT de MINSA, hay tarifario para clínicas privadas, ¿sí? Hay tarifario también del CIS. Es lo que me va a importar que se conozca ahora, ¿no? Y vamos a ver las propuestas que se pueden tener. La auditoría médica puede efectuarse mediante un control anticipado por medio de autorizaciones previas. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces nosotros nos piden, en el caso por ejemplo de privados, nos piden cartas de garantía, ¿no? Nos dicen, cuando es un hospital público a veces pedimos un informe, ¿no? Vamos a realizar esta actividad, vamos a hacer este paciente ya ha sido operado una fractura de tibia y peroné y necesita el retiro de clavos profundos, ¿sí? Entonces nos dan una propuesta. Si en la propuesta, por ejemplo, nos ponen 3 días de hospitalización, será una exageración, porque para el retiro de un clavo se supone que ya ha tenido que por consultorio tener sus prequirúrgicos, ¿sí? Ingresa hoy día, le sacan los clavos y al día siguiente se está yendo, máximo un día. Entonces ahí, por ejemplo, un control anticipado es que yo corrijo, ¿no? A veces es una preliquidación le llaman, o diferente, un presupuesto, ¿sí? Entonces ahí yo le pongo, ¿no? Se sugiere pues reducir días de estancia hospitalaria a 1 o los medicamentos que van a utilizar a menos, ¿no? ¿Sí? Por eso es que muchas veces hay que conocer mucho de toda la medicina, cirugía, traumatología, que son los que, incluso anestesiología, porque nos van a venir. ¿Cuántos cc de sevoflurano utilizamos en una hora? ¿Tienen más o menos idea? En una persona por medio 30 cc. Pero si por ejemplo viene, me cobra, cuando yo hago la auditoría, reviso la historia clínica y veo que tiene 2 horas de operación y veo el inicio y término de sevoflurano, que eso es lo que más utilizan, no en el inhalatorio, se supone que han utilizado 60 cc. ¿Ya? Y más o menos en promedio en el mercado por cada cc está 5 soles. ¿Sí?
en el promedio, de acuerdo al convenio que tengan, el acuerdo entre la clínica, ¿sí? El convenio, y si me pone pues 90, 120, eso es lo que yo tengo que observar. Por eso es que es necesario conocer de todo un poco. Incluso cuando me piden, por ejemplo en SOAT, en la que es SOAT, me piden reembolso de materiales, porque hay algunas clínicas, por ejemplo, la aseguradora no tiene convenio con todas las clínicas, entonces tal vez van por la parte privada y me están pidiendo reembolso. Yo debo saber diferenciar qué tipo de placa es, cuántos tornillos son. De verdad que ahí es para revisar. El auditor de seguros, por ejemplo, que se encarga de eso, debe conocer bastante traumatología, anestesiología. Si conoces también de seguros privados, por ejemplo, qué es la utilización de algunos medicamentos de alto costo, y también saber reconocer medicamentos biológicos. Generalmente medicamentos biológicos no los cubrimos, ¿sí? Entonces, mediante una carta de garantía donde me mandan un presupuesto o una preliquidación, yo tengo un control anticipado, ¿sí? El otra actividad que yo realizo es un control concurrente, una auditoría interna. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ir a la clínica o allá. Esto lo hacemos poco acá, pero más lo realizan en Lima por la cantidad de pacientes que pueden haber. Yo voy y veo y solicito las historias clínicas, incluso veo al paciente, ¿no? Y veo que lo que están haciendo, por ejemplo, en una clínica una vez me recetaron, tenía una fractura costal múltiple, y el cirujano de tórax le recetó un tensoplast para que ayudara al movimiento respiratorio. Tenía indicado 2 días y no lo habían cumplido. Ahí también es por eso es que es necesario, no lo cumplen todos, pero es necesario que cada clínica tenga su médico auditor. Tú converses, doctor, ¿qué está pasando? Esa es la parte que hablamos de calidad, ¿no? Que se esté cumpliendo y que de verdad estén haciendo. Puede suceder también que en algunas clínicas tienen la posibilidad de que te digan, en su convenio dice el 30% de todos los medicamentos que voy a utilizar que sean comerciales. Muy bien, supongamos que a mí me están utilizando un mannitol de marca, un Diurase, que cuesta 130, 120. Yo llego, lo evalúo en la UCI, estoy evaluando pues sus placas, su historia, viéndolo también al paciente, y veo que tiene un mannitol que no es el que me están cobrando. O sea, esa es la labor. Por ejemplo, como parte de auditor de la aseguradora, ¿qué está pasando? Ahora, como parte de un auditor de la clínica, por ejemplo, muchas veces en UCI se piden rayos X portátil, ¿sí? A veces solamente cobran el rayo X, ¿sí? El procedimiento en sí, pero no se han dado cuenta que en el tarifario también hay traslado por llevar el rayo X a ese lugar, hay un tarifario, hay una tarifa. Entonces, tú también lo que buscas, pues, ¿no? Como médico, como auditor de la clínica, es que ganes más. ¿Sí? En los dos ambientes tú tienes que saber manejar, por eso es que ese tarifario que le voy a mencionar, en la parte privada sirve mucho porque ahí te van a medir. A mí, por ejemplo, en la aseguradora me van a medir por cuánto recupero tengo, y en la clínica cuánto estoy ganando, ¿no? Hay procedimientos, y muchas veces la determinación del procedimiento del código, porque por ejemplo en la parte le comento un poco más de la parte privada porque es tal vez lo que vamos a poder trabajar más, porque se van a dar cuenta en el CIS, si conversan con los auditores del CIS, no hay tiempo para nada, son tantos que simplemente ven cosas, lo más saltante, y eso es lo que ven, ¿sí? En la parte privada pues es más frecuente lo que vamos a poder trabajar como auditor de seguros, ¿sí? Y un control posterior, que es lo que generalmente también hacemos, porque también no hay mucho tiempo para ir fuera, es el control posterior, control de facturación, o qué es lo que vamos a ver, lo que decía, ¿no? Yo reviso una historia clínica y me ponen la facturación, me ponen el listado de medicamentos utilizados y tienen que coincidir. Muchas veces hasta yo tengo que revisar. Acá me parece excesivo, por ejemplo, que me pidan 10 metamisol en un día. Veo el Cardex, ¿cuántos han utilizado? Por ahí que sí han utilizado, no sé, porque están recogiendo el día anterior, no pidieron. Eso es lo que tengo que ver en el control posterior, y ahí tengo que también realizar mis observaciones.
Ahora, nosotros también, cuando vamos a auditar, por ejemplo, los servicios que brinda el hospital, ¿sí? También tiene un formato especial. Hay una directiva administrativa, la 210 del MINSA, ¿sí? Que norma cómo se va a también auditar el SOAT a los hospitales, ¿no? Lo que decimos, la autoridad concurrente de terreno, en la que vamos a ver, controlar diariamente todos los pacientes internados, si de verdad está internado, porque puede suceder, y hay de todo, pueden decir, hospitalizado 5 días y estado 3 días, ¿sí? O lo que puede suceder también, te pidieron un material, ¿sí? Un material, y supuestamente llega el martes, tú vas el lunes, y ya está operado. ¿Qué significa que no utilizaron tu material? En el caso, por ejemplo, de aseguradoras, tenemos mucho cuidado porque materiales también hay de toda calidad, ¿sí? Muy diferente un titanio, muy diferente uno de acero, puede ser hasta reusado, no sabemos, ¿no? Al menos la política en la empresa que yo trabajamos es que nosotros damos el material, porque ya ha sucedido en otros lugares, ¿no? Que después no pasan ni 6 meses, la placa, por ejemplo, en Claviv la rota. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ver y controlar de manera frecuente en una auditoría de terreno, ¿no? También tenemos la oportunidad nosotros de conversar con el auditor de la clínica, ¿no? Por ejemplo, ¿sabe qué, doctor? Usted la vez pasada me observó esto, ¿no? Este medicamento que a veces pues, el médico tratante no ve precios, y eso me sucede muchas veces. Por ejemplo, un Cefaclor, el costo en promedio está 130, 150, que es una ceftriaxona, ¿no? Una ceftriaxona genérica está algo de 18 soles, y de marca hasta 25. O sea, eso también yo lo observo, ¿por qué? O sea, con el costo de un Cefaclor, yo hubiera comprado como yo hubiera cubierto 3. ¿Sí? Entonces, eso también tengo que ver, y bueno, hay también un acuerdo que se puede realizar con el médico auditor de la clínica, que sabe que ya, bueno, ha sido error del médico tratante, pero ya no le descuentas pues el total, sino tal vez ya, este acuerdo es que descontamos el 50%, ¿sí? Dejamos una nota y la siguiente pues sí, ya si se comete un error, también pueden hacer. Autorizar, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Al establecimiento de prácticas diagnósticas, terapéuticas, por ejemplo, para que te hagan, no sé, una litotripsia, en un seguro de atención médica familiar, ¿no? Que son procedimientos especiales, o una resonancia magnética también, ¿no? Depende de la empresa, la empresa en la que se trabaja, hay aseguradoras. Ahora, yo como auditor de la clínica también tengo que verificar que haya este documento, porque si no, no me pagan, no me van a pagar, ¿no? Y por ejemplo, en el MINSA también, si yo estoy trabajando en el MINSA y en su misma directiva 210 dice que cualquier procedimiento que esté fuera de su tarifario y yo lo requiera, lo tengo que solicitar, o no es de uso frecuente, lo tengo que solicitar. ¿Sí? Como le pongo por ese ejemplo de cámara hiperbárica. Acá ya han aparecido las cámaras hiperbáricas, ¿sí? Pero en el tarifario a veces no está. Necesita una autorización especial, tiene indicaciones precisas, ¿no? Y justamente creo que el doctor Jorge me dijo que han llevado lo que es auditoría basada en evidencia. Tal vez el tema. Es necesario, por ejemplo, el auditor también debe saber cómo realizar una búsqueda eficiente. Porque como si yo como médico auditor a veces, todavía médico general, puedo refutar al médico internista, al neurocirujano, ¿por qué has utilizado esto? Entonces, se supone que yo debo saber dónde buscar. Según el artículo tal del metaanálisis con nivel de evidencia 1A, esto no corresponde. Y le ponen la referencia bibliográfica. Muchas veces he tenido que hacer así, por ejemplo, con algunas clínicas, porque ya ahora lo vamos a practicar y a ver, algo muy sencillo para que ustedes busquen ahí nomás en el celular, porque esto va a ser cosa de todos los días. Cosa de todos los días. ¿Ya? Generalmente, por ejemplo, aquí dice el auditor de terreno no debe firmar ni escribir en la documentación hospitalaria. Simplemente nosotros revisamos y si queremos hacer notas en nuestro formato de auditoría, tal vez con un interno con el médico, con el auditor de la clínica. ¿Sí? La historia clínica
de responder a estas preguntas. Esto, como lo van a tener, lo leen a detalle, ¿ya? Porque lo que quiero es que tendrán puntos muy específicos. El auditor de terreno registra sus observaciones en una ficha de auditoría. Eso es lo que le decía. Esa ficha de auditoría también está en una norma técnica del ministerio. Si yo voy a auditar al MINSA, tengo que saber utilizar esta norma técnica, si no, con esto me pueden refutar, ¿sí? Porque hay número de observaciones, hay recomendaciones, ¿sí? Y a veces lo rellenamos a lo que nos parece, ¿no? Y hay por ejemplo, observaciones específicas, sino que, por ejemplo, falta carta de garantía. Eso también dentro de la auditoría posterior, nosotros revisamos, por ejemplo, que tengan una carta de garantía, que existe, por ejemplo, en el caso de los pacientes CIS, que sí está, que tenga su afiliación vigente, que no tenga, por ejemplo, tengo que consultar por página web, como se consulta ahora, si tiene algún otro seguro. En el caso de salud, por ejemplo, también su acreditación. Ahí, por ejemplo, en la oficina de seguros de que se encarga de los recuperos, se encarga de ver si es que tiene, por ejemplo, si es que está en periodo de latencia, ¿sí? O está en periodo de carencia. Eso es importante. Ustedes saben, si es que yo termino de trabajar ya en una institución privada, han pagado mi seguro y han pagado un año. Hoy en diciembre termino mi año. ¿Cuántos meses más me corresponderían? No son 6 meses. Algunos dicen, por ejemplo, un periodo de carencia te dicen, tienes que aportar 3 meses para atención médica ambulatoria, ¿sí? Algunos piensan, bueno, si son 3 meses, entonces 3 meses más. No, depende del tiempo. Tiene un cuadrito, ojalá que lo tenga acá. Tiene un tiempo, por ejemplo, si tú tienes 4 o 6 meses, tienes un mes más de latencia, ¿ya? Y ahora este tiempo de latencia tiene cobertura para diagnósticos PEAS y no PEAS. Ahorita lo que decía, y vamos a hablar PEAS, no PEAS. Acuérdense, antes se hablaba de cobertura simple y compleja. La cobertura simple es el PEAS, diagnóstico PEAS, y la cobertura compleja es el diagnóstico no PEAS. Por ejemplo, una diarrea es una capa simple, lo que le llamaban, ¿no? Es algo frecuente que tienen que cubrir y es un código PEAS. O sea, eso también, por eso es necesario leer ese documento. El informe generalmente va a fecha, datos del beneficiario, porque vamos a ir específicamente a uno, el plan, diagnóstico, generalmente, por ejemplo, por un tema de operacionalización para nuestras estadísticas, también hay que saber utilizar siempre, un auditor siempre tiene que utilizar un CIE-10, ¿sí? Sí, el CIE-10, diagnóstico de ingreso, diagnósticos presuntivos, diagnósticos de egreso, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando también en la auditoría de seguros, privados, por ejemplo, de responsabilidad civil, que a veces tienen algunas empresas por muerte, ¿sí? Por muerte accidental. Ingresó que fue un accidente, una caída, inicio, ¿no? Una caída por un trauma severo, por no sé, por precipitación de X causa, pero al final de toda la investigación sale que ha sido un suicidio, pues no hay cobertura. O sea, también tenemos que ver, por eso, diagnóstico de ingreso y diagnóstico final debe ser nuestra evaluación, ¿no? Y cuál es y si es que ha tenido altas voluntarias o no, datos de la enfermedad actual, algo importante que están utilizando, si están utilizando, han hecho el tratamiento. Muchas veces, como le digo, vas ahí en la cama del paciente, señor, le han realizado este procedimiento porque tú ya has leído antes, ¿no? Han realizado este procedimiento, sí, no, y de acuerdo a eso van a manejar ustedes, ¿no? Algunos estudios complementarios, cuando se avance, si se realizó la operación, cuándo realizó la operación, y cuando yo me llevo esto a mi base, ¿no? A la oficina, voy a ver, pues, oye, si yo he pedido este material tal fecha y lo operaron antes, ¿qué ha pasado? Ahí observo, ¿sí? Entonces, si es que ha habido cirugía de emergencia, evolución, etc. Siempre, justamente, fecha, informe y firma del médico auditor.
¿Cuál es el objetivo de la auditoría de terreno? Ir a ver, como decíamos, verificar la identidad. Esto sucede mucho, por ejemplo, en salud, ¿no? Por eso, dentro de lo que es el área de auditoría de salud, ellos tienen, al muestreo, hacen una identificación biométrica. ¿Sí? Porque muchas actividades, son de alto costo, muchas actividades, no sé, sobre todo en lo que es tratamiento del cáncer. Entonces, casi todos los pacientes tienen que ir y poner su huella y ver que sea el correspondiente. Ha sucedido que, por ejemplo, en la Mercedes, se ha hecho atender el hermano con el seguro del otro, y como son muy parecidos, nadie se dio cuenta, no hubo control biométrico, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad también del médico del hospital. Oye, tengo que identificar que no haya suplantación, que también puede ser frecuente. Incluso en clínica yo creo que puede haber, ¿sí? Y en la clínica, por ejemplo, no se control biométrico, es un costo alto también, ¿no? ¿Sí? Corroborar las prácticas efectuadas, como decíamos, asesorar al afiliado, siempre cuando van a decir, si es que es un seguro privado, te va a decir cuánto tengo de cobertura, qué me cubre, qué no me cubre. Por ejemplo, en un tratamiento de reumatología, cuando no te cubren, por ejemplo, los medicamentos biológicos, que ahora están en mayor prescripción. Por ejemplo, el irrigor en un paciente con post-TEC no tiene una evidencia suficiente como para que sea una indicación, pero siguen indicándolo por costumbre, etcétera. Pero se sabe que, señor, hay algunos medicamentos, vitaminas no le cubre, porque a veces es la consulta, pues, ¿no?, del paciente al traumatólogo. Le dije, doctor, si me he fracturado, deme calcio, le receta. El hecho de que esté recetado, nosotros tenemos que ver si está recetado, ya, pero ver cuáles son sus compuestos, y si generalmente vitaminas, biológicos o alternativos no se cubren, ¿ya? Y lo asesoran, pues, cómo tienen que hacer sus documentos. Escuchar al afiliado las dudas, desconformidades, ahí van a ver, pues, cuando van a la clínica, ¿sabe qué, doctor? Llevo 3 días acá, el primer día me ha visto el traumatólogo y de ahí no ha vuelto a aparecer. Y me dan todos los días el mismo medicamento. Pero tú, cuando vas a ver la historia, firma. Entonces, eso también es solucionar en tiempo real los problemas, como hacemos con el médico auditor, o caso contrario con el director, ¿no?, que hace muchas veces esta evaluación. Observar el cumplimiento de normas contractuales, como le decía, nuestra póliza o el convenio que se tenga con la entidad es lo que tenemos que observar. Dialogar con los directivos, auditores, prestadores de enfermería, administrativos. A veces hay un administrativo que siempre está en comunicación contigo. Auditoría posterior o de facturación. Es lo que comprende la investigación analítica del total de los componentes de facturación de cada prestador y de la comunicación de apoyo aleatoria de las prestaciones brindadas, ¿no? Entonces, lo que decía, brevemente, esto es ver pertinencia, ¿sí? ¿Qué sucede si yo en la historia clínica de emergencia encuentro un diagnóstico que me dice, ya paciente sufrió un accidente de tránsito como peatón, y refiere un dolor de cabeza y golpes en la pierna? Pero al mes viene el señor, ¿sí?, y está pidiendo una reconstrucción de dentadura. Esta pertinencia la tendría que evaluar bien. Si en la historia clínica, ustedes saben, en la historia clínica no está escrito, no existió nunca. No hay pertinencia, pero si por ahí, tal vez no en el anamnesis, pero en la historia clínica me pone, pues, se evidencia movilidad dentaria, lo puedo aceptar. Y por ahí, tal vez en la historia ya completa, me parece ya el detalle de que sí le han evaluado, ya, pues, sí lo voy a coberturar. Pero si en ninguna parte me parece que ha habido contusión al nivel, ni siquiera menciona el nivel de cara, no lo voy a coberturar. Y muchas veces sucede eso, ¿sí? Ver también, pues, como le decía, qué es lo que me están cobrando, si corresponde, no corresponde. Ustedes han visto, ahora utiliza el Kairos, ¿no? ¿Saben qué es el Kairos? Es una revista de referencia de precios de medicamentos, ¿sí? Si buscan el Kairos en internet y ponen, por ejemplo, Ceftriaxona,
te van a aparecer las supervisiones, todas las presentaciones, que generalmente tiene también su sesgo esto. ¿Por qué? Para que aparezcan en esta revista, generalmente estas revistas las dan en las farmacias, pero también están, como le digo, virtual. Las empresas, los laboratorios que se inscriben, aparece su producto. Y a veces el costo es un poco más alto, ¿sí? Entonces, pero no tenemos otra manera de probar una referencia. Entonces, de acuerdo al CAI, los visitaban tal fecha, me dice que, por ejemplo, el omeprazol de 40 me está costando 15 soles, pero me están cobrando, ustedes me están cobrando 35. No corresponde descontar lo suficiente. O sea, también tengo que ver precios, tengo que conocer en promedio los precios, ¿sí? A veces lo que decíamos también se autoriza online, y eso es lo que decíamos, unas preventivas que son de las cartas de garantía. Auditoría de terreno también me sirve para ver si está cumpliendo, ¿sí? Y a veces nosotros tenemos que conversar con algunos colegas, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre todo en especialidades, si te ponen, por ejemplo, una septoplastía con injerto, tal cosas que, no me acuerdo de otorrino, llama, pues tenemos que llamar a un colega. A veces las empresas, cuando son privados, pues tienen traumatólogos, neuros, no hay facilidad, pero si estoy en el hospital, tengo que ver si es que hay la pertinencia. Y también en el tema de facturación, nosotros, por ejemplo, lo que deberíamos hacer, y no sucede, por ejemplo, al menos aquí no lo he visto en salud, es de que antes de, por ejemplo, nosotros cobrar o incluso hacer un control de calidad de facturación de los mismos procedimientos que están realizando el personal, es ver que no haya exceso de exámenes, ¿no? Nosotros sabemos que y yo lo he visto acá, que si es que tiene un accidente, ha caído de altura, sabemos que mínimo debemos pedir una radiografía cervical, de tórax y de pelvis, mínimo eso, y más allá de algo más que tenemos que ver. Pero ¿qué sucede en el seguro? Como hay facilidad y no le cobran a nadie y es asegurado, le piden su resonancia magnética de tal, prácticamente todo el cuerpo le piden resonancia. Eso también no es correcto, porque es un recurso malgastado. Debería hacerse un control de esto, y para eso están nuestras guías de práctica clínica. Yo supongo que en un momento dentro del diplomado van a ver lo que son guías de práctica clínica y saber interpretarlos. Lamentablemente en nuestro país tenemos pocos. Salud está implementando sus guías de práctica clínica de cosas lo más frecuentes, ¿no? Hipertensión, insuficiencia renal, cuándo debe ir a insuficiencia renal, ¿no? Cuántas veces debe ir, eso debe cumplir. Incluso esto de las guías de práctica clínica, ¿para qué no va a servir? Para auditorías de caso, ¿no? Una muerte materna. Si por ejemplo, cuando yo quiero ver incluso también en facturación me va a servir cuando yo quiero ver dosificación, que me dice, ¿de dónde yo buscaría? Por ejemplo, le pregunto, doctor, ¿de dónde yo buscaría si quiero saber el paracetamol, cuál es la dosis correcta? ¿Dónde busco? A veces en el inserto, pero legalmente esto no debería ser así. Ustedes buscan, por ejemplo, paracetamol Digemid y aparece en el inscrito que tiene Digemid respecto a la dosis, aprobado por el Ministerio de Salud. Eso es lo que nos vale, porque nosotros sabemos, por ejemplo, yo puedo, en los insertos de los medicamentos, lo que me va a venir, por ejemplo, es un medicamento X, que es indicado para tal cosa, tenga o no tenga nivel de evidencia, ¿sí? Pero si yo lo busco en Digemid y está ahí, tengo la dosis, excelente. Eso también, por ejemplo, me sirve. Por ejemplo, en facturación, si yo veo que he tenido una infección respiratoria alta y me indican amoxicilina, ácido clavulánico 850 cada 8 horas, ¿sería lo correcto? Es cada 12 horas y le descuentes, ¿sí? O también tú tienes que tener cuidado, por ejemplo, si tú eres de la clínica, tú eres del hospital, doctor, ¿cómo está? Lo que no, en la clínica, en la parte privada,
al que es prescrito, pues le descuentan. Generalmente la clínica nunca pierde, pero en la parte pública, ¿cómo le puede decir? ¿Será que no prescriba tanto? ¿Sí? Ahí están, revisamos nuestras guías, revisamos nuestros niveles de evidencia y con eso tenemos que informar, ¿no? Esa es nuestra labor como auditor. ¿Sí? Proceso de auditoría de facturación es en la recepción de las hojas, saber que estén constantes sus documentos desde la persona indicada, que esté afiliado, no esté afiliado, cuáles son sus las facturas. A veces te puede llegar una factura, ¿ya? Y dice por medicamentos 4.500, pero tú necesitas saber qué medicamentos. De ahí es donde vas a decir esto sí, esto no, porque en alguna oportunidad hasta te están cobrando en medicamentos pañales, ¿no? Eso también hay que ver, hay que revisar, y eso es cuestión de práctica todo el día. Se te puede escapar, pero generalmente ya empieza a tener la costumbre, ¿no? Los contratos, los anexos, si es que es una póliza especial, saber qué te cubre, qué no te cubre, ¿sí? O cuándo tiene vencimiento. Ahí, por ejemplo, si es que es asegurado, yo quiero saber ya lo que decía, si es peas o no peas. Si es que, y muchas veces me ha sucedido de que, por ejemplo, este mes, por ejemplo, del tiempo de latencia, si son 6 meses, 3 meses tiene cobertura de peas y no peas, ¿sí? Y los últimos 3 meses solamente coberturas peas, ¿sí? Que son los simples y emergencias, ¿no? Y se estuvo tratando el señor de por ejemplo, una paraplegia postraumática, ¿sí? Este es un diagnóstico no PEA, o sea, es complejo. Y en el periodo PEAS ya no te va a cubrir. A lo mucho te cubrirá las consultas, pero no te va a cubrir el medicamento, el tratamiento, la fisioterapia, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver y saber. Por eso también, ¿cuál es la condición del trabajador? Cuando ingresó? Muchos de los seguros privados, ¿sí? En el SIN no hay mucho lo que es este tema de carencia. ¿Saben qué es la carencia? ¿Tiene concepto de carencia, doctora? El periodo es lo que decíamos de los 3 meses. El periodo es lo que no te va a cubrir, ¿sí? Lo que no te va a cubrir el seguro hasta después. Por ejemplo, generalmente dice periodo de carencia de 3 meses, después de los 3 meses te cubre todo. Listo. ¿Ya? El expediente, bueno, la historia clínica, informe de hospitalización. Si es que hay cirugía, informe operatorio, porque muchas veces en el informe operatorio tengo que ver qué materiales utilizó, el informe de anestesiología, para saber cuántas veces cuánto ha recibido qué anestésico, el registro de enfermería, su Cardex, para saber si he utilizado los materiales que me están pidiendo, porque muchas veces ¿qué sucede con las indicaciones? ¿No? Dice, por ejemplo, para el manejo del dolor, metamizol 1 gramo endovenoso cada 8 horas y tramadol 50 miligramos condicional, PR. Pero me están cobrando de todos los días el tramadol, que era condicional. Y yo veo que durante todo este tiempo utilizaron unas horas de descuento porque no ha sido utilizado, ¿sí? Consentimiento informado también es necesario, sabemos, conformidad del afiliado. Generalmente la recepción, a veces en la clínica grande, generalmente yo te doy un medicamento que te estoy utilizando, abajo su firma y su DNI, ¿sí? ¿Cuál es nuestra labor? Correlación del diagnóstico presuntivo a intraoperatorio, si es que corresponde a la técnica quirúrgica, ¿sí? Protocolo quirúrgico, anestésico, materiales empleados, prótesis, si es que cubre o no cubre la prótesis, ¿no? Tuve un casito de un paciente que tuvo como secuela, que pidió auriculares para los 2 lados, pero cuando me envían su informe del otorrino, decía pues una hipoacusia mixta, severa del oído, y la otra es una presbiacusia. ¿Qué significa presbiacusia? Es pérdida por edad. El otro sí puede haber sido causante, pero me está pidiendo de los dos, no correspondería, ¿sí? Entonces hay que también conocer, siempre verificar
a veces pedir, la norma nos dice el auditor, si es que requiere ampliar la evaluación, puede incluso evaluar al trabajador o puede solicitar ampliación de la historia clínica. ¿Ya? Algunas cosas que no son refacturables, de las prácticas sin fecha, o sea, estos son detalles que hay que ver, ¿no? Si es que no tienen fechas, no tienen firma de beneficiario, facturada por otro personal. La norma técnica, por ejemplo, en el caso de descansos médicos, te dice la cobertura, por ejemplo, una indemnización por incapacidad temporal, el periodo debe ser descrito por el médico tratante. Pero ¿qué sucede? Que cuando te llega un certificado médico por un médico X y tú tienes la historia clínica, nunca fue atendido por este médico. No es el médico tratante. Entonces, se rechaza o lo regulariza. A ver, esto para que se lea, ¿no? Lo que es la revisión del uso de medicamentos, la dosificación, pautas de administración, la duración del tratamiento, por ejemplo, que utilicen no sé, era una fractura expuesta, utilizan gentamicina por 40 días. Es una iatrogenia. Y luego el paciente va a venir que me golpeé la cabeza y estoy con hipoacusia, ya la relacionamos pues con el uso de la gentamicina, ¿no? La duración del tratamiento, por ejemplo, ustedes no sé si se acuerdan, teníamos un Sanford de medicación, de antibióticos generalmente. Eso es una referencia muy buena, ¿ya? En la administración, interacciones peligrosas, generalmente nosotros no podemos decirle, ¿sabe qué? No es nuestra labor decirle al médico tratante, ¿sabe qué? No utilices esto, utilice el otro, ¿no? Pero si es que identificamos en nuestra auditoría de campo, en el terreno, que hay una interacción, comunicarlo, ¿sí? Evaluar los medicamentos de altos costos con similares. Por ejemplo, ¿qué sucede en salud justamente con estos medicamentos de alto costo? Uno se daba cuenta de que, por ejemplo, para los pacientes con hemofilia, el tratamiento que requería era muy caro, era de altísimo costo. ¿Y qué sucedía cuando evaluaban, por ejemplo, había unos contadores, abogados que se encargaban de ir a verificar la empresa? Porque lo que sucede, como son de alto costo, creaban empresas, ¿sí? Y se ponían como asegurado. Y resulta que con un nombre era la única persona que estaba trabajando. Revisan también la SUNAT, ningún PDT no tenía facturación, no tenía movimiento contable, pero sí pagaban su seguro. Ahí se anulaba. Entonces, por ejemplo, en caso de salud, por ejemplo, es específico de salud porque en MINSA es difícil que suceda eso, ¿no? Es nuestro deber identificar. Nosotros, por ejemplo, pedíamos con la doctora que trabajábamos, la doctora Guilena, pedíamos todo, las atenciones de alto costo, ¿no? Generalmente era de hematología, oncología, renal. Y veíamos que un solo paciente estaba en una empresa donde el gerente era su hijo. Como se eliminó, generó otra empresa donde el gerente era su primo. Entonces eso ya no nos llama atención, ¿no? Por ejemplo, medicamento de alto costo generalmente por ahí, ¿no? Ahora en el tema de cáncer, pues por esto de FISAL en el MINSA, por ejemplo, hay cobertura para casi todo. Acá por ejemplo en el terreno también se cubre casi todo, ¿no? Auditoría del CIS, funcionamiento del CIS. Ya sabemos que lo que está dentro del CIS es para un aseguramiento universal de salud. Sí, a la larga es todo a lo que está queriendo llegar y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud, ¿no? Tiene generalmente todos sus detalles. El CIS son prestaciones de salud individual, ¿no? Para que te atiendan tienes que estar registrado. Si tú tienes CIS pero tu hijo no estaba registrado, no te van a atender, ¿no? Esta es la evolución de la normativa respecto a la ley de financiamiento. Aquí tenemos pues el seguro universal de salud, cuando hay regímenes también subsidiados, semisubsidiados. ¿Saben a qué se refiere con subsidiado? ¿No? Que
lo cubre todo el Estado. Semi-contributivo, semi-subsidiado es cuando nosotros pagamos una prima, ¿no? Como sucede en los seguros privados, que te piden un copago también le llaman, ¿no? Que para que me atiendan tengo que pagar 20 soles o el 10% también de los medicamentos o procedimientos. ¿Ya? El marco normativo hasta ahora sigue 29344, porque también está este marco normativo establecido en salud y las EPS, es lo que le decía, para nosotros saber cuáles son los diagnósticos PEAS, ¿sí? Porque en muchos seguros privados, por ejemplo de atención médica familiar, etcétera, que muchas empresas optan por las aseguradoras, te dicen que tienen cobertura de capa simple y compleja parcial. O sea, todo lo que es PEAS, diagnóstico PEAS del plan esencial, ¿no? Y algunas cosas del especial. Por ejemplo, hay algunos seguros que no te va a cubrir una hemodiálisis, no te van a cubrir un trasplante de corazón. Entonces, eso hay que saber, ¿no? Igual es salud, por lo que les mencionaba, el ejemplo que les mencionaba, ¿no? ¿En qué periodo están de latencia? ¿Sí? En el caso de los pensionistas, todo le cubre todo, o sea, no hay problema. Pero las personas que están en actividad y tienen término de vínculo laboral, ahí es donde hay que ver si es PEAS, no PEAS, si le cubre, no le cubre. Hay también otros tipos de seguros semicontributivos en el salud, ¿sí? Que se pagan, creo, 700 soles, algo así. También igual. En salud pool, la verdad que no les podría comentar mucho, yo todavía no conozco mucho de salud pool, pero no debe ser muy diferente a lo que nosotros estamos conversando. ¿Ya? El requisito general es después no tener salud y tener una identificación y hacer el registro en el SISFOD, aparte de que generalmente eso se hace por las municipalidades, ¿ya? Y bueno, las condiciones que te piden muchas veces del SIS, ¿no? De que en cierto grado en zona de pobreza, etc., ¿no? Pero ahora vemos que la cobertura es mucho mayor, ¿no? Lo que decía en el aseguramiento universal, lo que este listado priorizado de intervenciones de salud, el LPIS, que ahora se cambia por el PEAS, ¿no? ¿Sí? El semicontributivo, ahora también, por ejemplo, hay microempresas, las MIPES, también pueden contratar al SIS, al igual que pueden contratar con el salud, ¿sí? Para sus trabajadores pueden contratar con el SIS, ¿sí? Y están ahí, definitivamente el SIS es un poco más cómodo, por eso las MIPES optan a veces por el SIS, ¿sí? Y esta intervención es la aprobación del PEAS. Este documento es lo que debemos ver, es el plan de beneficios, ¿no? Que tenemos ahí donde están todo el listado de condiciones asegurables por el PEAS, ¿no? Lo que les decía, lo básico, ¿sí? Antes, por ejemplo, no consideraban a jóvenes, a adolescentes, enfermedades de los adolescentes no están consideradas en el LPI, ahora sí. Hay muchas más condiciones, ¿no? Ahora, incluso de población sana, hay preventivos que te cubren. Hay también preventivos. O sea, si yo controlo del niño sano, está cubierto, es un diagnóstico PEAS, ¿sí? Por ejemplo, un descarte, por ejemplo, de como evaluación de cáncer renal, está como PEAS. Pero tratamiento del cáncer renal es un diagnóstico no PEAS, o sea, es complejo. Eso también tenemos que buscarlo. Es un listado que lo descargamos y tenemos que revisarlo para tener mayor conocimiento. Por ejemplo, yo tengo algunos seguros privados, como las clínicas, que bueno, de atención médica familiar, que me dice cobertura, toda la cobertura PEAS, o sea, la capa simple, y algunos no PEAS, por ejemplo, acné. Está en el límite de tratamiento como enfermedad y estético. Generalmente no cubre. ¿Sí? En los privados no cubre el tratamiento del acné. Y muchos de estos seguros privados, pues, estas personas tienen, aparte del privado, tienen también salud. Y también se deriva. Ahora, por ejemplo, eso también, ¿qué sucede muchas veces a nosotros en mi salud? Nos llegaba referencias, por ejemplo, un quiste hidratídico pulmonar, ¿sí? Es un diagnóstico no PEAS y el seguro que tenía contratado el cliente, por ejemplo con RIMAC,
era todo diagnóstico que hace. Entonces, lo que sí es, ellos como lo atendían de manera particular, el médico auditor lo que hace es un informe, ¿no? Se atendió al paciente, evaluación, diagnóstico vital, diagnóstico no PEA, por lo cual le corresponde atención por salud. ¿Sí? Entonces, eso también nosotros podemos hacer. Esto lo vamos a revisar más. ¿Cómo podemos verificar si está afiliado? Vía web, también lo podemos hacer. Ahora también esta se me dio el nombre de esta página. En su salud también hay cómo verificar qué tipo de seguros tienes. ¿Sí? Si es que has tenido eres trabajador de alto riesgo, SSTR, ¿sí? Tiene un marco normativo para su auditoría electrónica, auditoría tiene un marco normativo para auditoría de registro, ¿sí? Que la auditoría de registro, ustedes como van a ver más adelante en diplomado, la auditoría de registro es ver que cumplan las normativas, ¿no? Su diagnóstico, por ejemplo, una emergencia prioridad 2, prioridad 3, ahora ingreso, diagnóstico enfocado, su diagnóstico con CIE, eso es el de registro, que también tiene su propia norma técnica, ¿no? Y también en el SIS tenemos un tarifario de procedimientos, ¿sí? Un ejemplo, ahí está un tarifario, por ejemplo, que control de recién nacido, ¿sí? Nosotros, como por ejemplo la oficina de seguros, tenemos, ustedes saben que el SIS pues, es independiente, entonces el hospital le va a cobrar el SIS. Nosotros debemos, y eso también como oficina de seguros tenemos que buscar todo el costo, y ustedes se van a dar cuenta que en el hospital, incluso en la atención primaria, se va mucho. No se registran procedimientos, ¿sí? Es que a veces no existe dentro de, yo que estoy trabajando en traumatología, por ejemplo, una reducción cerrada del hueso, por ejemplo, una fractura de radio distal en emergencia, no está en el listado y no se cobra. Simplemente le estoy cobrando la colocación de la férula. Eso es dinero que estamos perdiendo. Pero muchas veces falta porque la oficina de seguros no ha codificado eso. ¿Sí? El procedimiento. Si yo soy una institución, y hasta ver, yo puedo determinar en un TUPA, por ejemplo, que más de 15 minutos que el paciente esté recostado acá, tengo que cobrar derecho a observación. Y eso lo tengo que cobrar, ¿no? Eso tengo que ver también. Y la diferencia en MINSA es de que está dividido por niveles. A mayor nivel, nivel 1, nivel 2, nivel 3, sube más su tarifa. Por ejemplo, control de recién nacido, nivel 1, 8 soles. Eso se mantiene, por ejemplo. En algunas otras actividades, sí, el costo llega a subir, como vamos a ver más adelante. Sí, generalmente ellos tienen que verifican con el DNI, no hay más, ¿no? Cuando llegan sus atenciones, ¿no? Tener consideración siempre su salud. Nosotros cuando tengamos discrepancias, tanto con el cliente propio, con el mismo usuario, por ejemplo un accidente de tránsito, cuando tengamos discrepancias, yo como auditor de una aseguradora o con el auditor de la oficina de seguros de un hospital, si es que no estamos de acuerdo, cualquier situación de desacuerdo va a llegar a su salud. ¿Sí? Hay un Centro Nacional de Arbitraje, CONALIS, no recuerdo, pero hay un Centro Nacional de Arbitraje en Salud, ¿sí? Ahí van a llegar. Ahora, por ejemplo, nosotros cuando tenemos, en el caso de SOT, si es que hay discrepancias en la incapacidad temporal, va al Instituto Nacional de Rehabilitación. Y ahí queda. Si es lo que digan ellos, quedó ahí. ¿Ya? Los seguros privados, como les mencioné, hay muchas empresas privadas o que son parcialmente públicas privadas, como el caso de SEDAM, de Electrocentro, tienen sus propios seguros. Pero ellos también tienen que responder todos a su salud. Ahí, por ejemplo, va a su salud y dice cómo está haciendo el gasto, quién está haciendo el gasto, debe tener médico auditor. Por ejemplo, esta institución está en médico auditor. Yo estuve trabajando en Electrocentro y también auditábamos. Y también vamos a hablar
de los factores con los que se trabaja, ¿no? Conceptos básicos de la parte privada: financiador, ¿quién es el que va a pagar, ¿no? Generalmente va a ser el usuario por un seguro privado, o es la empresa de salud, ¿sí? El asegurador, si es que es un seguro privado, si es que es el SIS, ¿sí? El prestador, que generalmente son los centros médicos, ¿no? que van a brindar este servicio. El consumidor, el usuario, el paciente, y el regulador, que hablamos, que es el SUNASA, ¿no? Lo que les mencioné de salud. De salud generalmente tiene diferentes partes de auditoría. No tiene auditoría, por ejemplo, de calidad, no hacen mucho auditoría de calidad, pero sí, ¿cuál es su labor? Generalmente hacen controles posteriores, ¿no? Si es que también estos trabajadores, muchos de estos trabajadores han sido atendidos de emergencia, firman pagarés y ven si es que el tiempo del periodo, si está en periodo de latencia, carencia. Ese es el trabajo del auditor. Y ver que también en estas actividades de alto costo, si yo veo que ahí se tiene acceso, por ejemplo, a la base de datos, cuál es su empresa con la que está inscrita. Esa es la labor, ¿no? Generalmente ahí, y tienes que buscar no conformidad. Por ejemplo, hay diagnósticos que no cobertura. Por ejemplo, si quiere un diagnóstico de aborto provocado, no se cubre. Intento de suicidio, no se cubre. Pero, por ejemplo, en este intento de suicidio hay un detalle, ¿no? Si es que esta persona tiene antecedente de depresión o un trastorno psicopático, sí lo cubre. Eso hay que tener. Ahora, y eso también nos ha pasado acá, el tema de abortos. Ningún ginecólogo va a ver que ponga aborto provocado. Alguno que recién haya salido te va a poner aborto provocado, porque es meterse en un problema muy grande, ¿sí? No ha sucedido que una gestante viene, una jovencita, y está en aborto en curso. Cuando le hacen el tacto, le encuentran pues una pastilla de las características del Cytotec, ¿no? Es medio rombo. Y dicen, señorita, que es un caramelo. Viene el policía y le dijo, es un caramelo. Y bueno, el ginecólogo puso pareciera Cytotec, pero como ella en su declaración dijo que era un caramelo y nunca se llevó análisis bioquímico de esto, por difamación, y al final el médico salió mal parado. Entonces ahí también, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado para catalogar estas cosas, ¿no? Lo que les decía también es las pertinencias que ven de salud. Atender, por ejemplo, esto es lo que decías, es que hay muchas atenciones, por ejemplo, también a lo que les decía, en salud, y si tiene seguro privado esa persona, los no PEAs los cubre salud. Pero de acuerdo a este plan de aseguramiento universal, también dice, si tú tienes un seguro privado, todo el PEA debe ser cubierto por tu seguro privado. ¿Qué quiere decir? Que tú, si que quieres vacunarte, como tu seguro privado lo cubre, tienes que hacerte vacunar con ellos. Si tú tienes una diarrea, etcétera, algo sencillo, un control de recién nacido, y tienes un seguro privado, hazlo ahí. No allá. Allá el seguro solamente te va a cubrir diagnósticos no PEAs. Y ahí se escapa, ¿no? Porque al final es condición del usuario. Yo quiero tenerme allá igualito, y por la cantidad se escapa. También nosotros hacemos recupero, ¿no? O sea, vemos que si el paciente tiene pagarés, también veríamos los pagarés de eso, ¿no? En salud, la mayoría de trabajos es eso. Para mencionarles, el SSTR es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que está desde el año 98. Este SSTR cubre solamente accidentes de trabajo, ¿sí? Accidentes de trabajo. Pero la característica de esto es que te cubre desde la atención de emergencia, el traslado, hasta la rehabilitación completa. O sea, ahí tú no puedes poner límites, ¿sí? Pero también tú podrías decir, bueno, en tu auditorio podrías decir, ¿sabes qué?
es un paciente mayor, tiene 55 años, no tiene una fractura y le están recetando calcio, ya no, bueno, o sea, mientras que no hay una evidencia suficiente, no sé, hay algunos tratamientos que no son, actualmente no son considerados tratamientos, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, no le va a coberturar, pero te está cobrando también, ozono, a veces también me llegan tratamientos que tenía o están haciendo tratamiento de su lumbalgia por ozono. No hay un nivel de evidencia suficiente para que me diga, ¿sabes qué? Sí, utilízalo, ¿no? Pero el STTR. Ahora, ¿qué empresas? Esto lo pueden revisar bien, incluso acá ellos tienen un diplomado de lo que es medicina ocupacional, salud ocupacional, habla bastante de esto. El SSTR a la actividad de alto riesgo. Estamos incluidos en los personales de salud. ¿Sí? Nosotros debemos tener cualquier actividad médica o odontológica, hasta veterinaria, tienen la obligación de que te contraten los SSTR. Por ejemplo, una TB en personal de salud es la enfermedad ocupacional. Si tienes incluso este SSTR, también lo que tú vas a evaluar es de que es un seguro privado. También tiene que no solamente ver la atención médica, sino también ver la indemnización, ¿no? Si tú tienes una secuela, te paga la indemnización, que tiene sus cálculos, etc. En el caso del SOAT, tiene su propia normativa. El SOAT tiene su propia normativa, ahora les voy a mostrar esta normativa. ¿Sí? Hay una asociación de clínicas privadas, ¿sí? Que ha sacado un manual de facturación, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero saber, yo que estoy en la clínica, ¿cuánto le voy a cobrar la aseguradora por la visita que hizo hoy día el cirujano? ¿Cuánto? ¿Saben? El cirujano puede venir, yo cobro 200 y no le van a pagar eso, ¿no? Justamente en el SOAT todo está parametrado. Nosotros en el SOAT se va a trabajar siempre, cuando hay convenio con la clínica tiene su factor para el pago, ¿no? Para la conversión de las unidades. Generalmente está desde 3.5 hasta 5.5. Eso de acuerdo al convenio. Y si la clínica no tiene convenio, se hace en el promedio, generalmente pues se ingresa en 4. ¿Sí? El factor por ahí, y vamos a ver, cada procedimiento, justamente este manual de facturación también tiene un tarifario que les he traído y les van a entregar. Ese tarifario tiene sus códigos. Incluso acá también te dicen cuántos días puede estar hospitalizado. ¿Sí? Por ejemplo, una fractura regular de una tibia y peroné, vamos a decir, por ejemplo, 6 días. ¿Sí? Pero si ha sido una expuesta, que ha tenido infección de herida operatoria, pues se puede extender y, bueno, ese es criterio médico también para decir, bueno, se paga. Pero si una fractura cerrada de tibia y peroné que ha necesitado cirugía, no ha tenido complicaciones, persona joven, tenerlo 15 días no justifica. ¿Sí? Y en eso también en la parte del ministerio, lo que les he comentado, siempre hay que basar en esta norma. Por ejemplo, en el SOAT nosotros no podemos demorarnos más de 10 días en pagar. Si nosotros retenemos el expediente más de 3 días hábiles, ¿sí? Prácticamente se da por aceptado. ¿Sí? Y eso muchas veces me ha sucedido, que me envíen de Ayacucho, hoy día el viernes no presentan, llega el día lunes, acá. Sí, yo decía, pucha, ya pasaron los 3 días. Pero en su propia norma dice, en la propia norma del ministerio dice, los 3 días hábiles. Entonces, al día lunes que llego acá, va un día. Ese mismo día lo tengo que auditar, responder y observar para que al día siguiente llegue allá, al segundo o tercer día, máximo. ¿Sí? Si no, se da por hecho. Y si no, incluso dice ahí en el tema de que esto si me demoro, retención de expedientes, es un abuso. ¿Sí? O sea, le pueden a la empresa, a la aseguradora, la pueden hasta multar, porque ellos se pueden quejar a su salud viene, ¿por qué ha sucedido esto? Y no hay justificación, caímos.
Sí, ahora ellos también tienen la obligación de enviar todo lo solicitado y de cobrar lo que sucede. Me sucedió con un hospital público, no de acá, que por ejemplo me cobraba por pulso oximetría 10 soles. Y yo veía que por día le tomaban como 5 o 6 veces. Yo era un paciente que tenía fractura de tobillo, joven, sin problema respiratorio, ¿sí? Y tampoco no justificaba. O sea, tomar la pulso oximetría es como tomar las funciones vitales ahora, ¿no? A menos que sea un tipo de pulso oximetría, no sé, una capnografía o cosas que también, si es que lo necesitaban, lo que dijimos, si es que está fuera de tarifario o es algo excepcional, nos tienen que pedir autorización. O nosotros cuando estemos en el hospital pedimos autorización. Entonces eso se observó. Ese caso, por ejemplo, me cobraban por la asistenta social 3 soles. Por derecho de nutrición, por día 6 soles. Tenía un concepto que decía derechos de detenciones hospitalarias 15 soles. Que nunca justificaron de qué se trataba. Y si tú ves la norma, te dice, la norma técnica te dice, la atención hospitalaria cubre la atención del médico, enfermera, procedimientos de curación, incluido la grasa, el uso de la cama y nutrición, evaluación nutricional. O sea, todos los 67 soles que se pagan por cada día de hospitalización cubre todo eso. Entonces, si yo el doble cobro o cobrar por otras cosas también es un delito. Y por ejemplo, y esa vez yo me demoraba más con esos expedientes porque yo contaba en la historia clínica cuántas veces le han tomado la saturación. Me cobraban por 20, le tomaban 8, 9. Eso, toma tengo, pero es esta nuestra hoja, ¿no? Lo que les voy a dejar ahora son los tarifarios SOAP, el manual de facturación, el PEAS, lo pueden descargar, búsquenlo como PEAS nomás en Google y le van a descargar un listado que tiene esa carátula de marco rojo que les mencioné, es necesario que lo conozcan. La directiva administrativa 210 también se los voy a dejar. Y lo que les decía de todas maneras, el periodo de carencia y latencia es importante, ¿no? Para los seguros privados generalmente. La carencia, el tiempo de espera a una atención. Por ejemplo, hay algunos seguros privados que el tiempo de carencia para atenciones por gestación obstétricas es de 11 meses. O sea, si tú iniciaste este mes y la gestante, la usuaria no podía embarazar, o sea, no le iba a cubrir si dentro de esos 11 meses se embarazaba, ¿no? Entonces, eso también te va a ser fecha de ingreso al. Es decir, el periodo de latencia, generalmente el periodo de latencia es solamente cobertura en salud. No he visto que algunos seguros tengan periodo de latencia, ¿no? Cuando terminas tu contrato en uno privado o dejas de pagar el seguro, eso es lo que hay que ver. Por ejemplo, aquí está la latencia, ¿no? Eso es el que está en el manual de salud. Mira, por ejemplo, periodos laborados en 3 años previos al cese o suspensión perfecta de labores. Si es que has trabajado de 5 a 9 meses, te corresponde 2 meses. El primer mes de capa simple y el segundo mes de capa compleja y maternidad, lo que les mencionaba, ¿no? ¿Sí? Eso también está en el manual institucional de salud, también lo pueden encontrar. ¿Sí? Por ejemplo, este es el tarifario. ¿Ya? Por ejemplo, este es todos los procedimientos que se realizan, ¿no? Es de tarifario SEDUS. Fíjense, en la primera columna tenemos un código. Este es el código de trabajo. ¿Qué está sucediendo ahora? Algunas clínicas que, por ejemplo, tienen algunos procedimientos que ellos ven conveniente, le agregan un código más. Pero si tú ves que hay otro código que es muy parecido, contiene lo mismo,
tienes que utilizar este código, ¿sí? En la primera línea. En la segunda columna, perdón, está la descripción. Una reducción abierta de fractura de cráneo y la unidad referencial. ¿Qué quiere decir? Lo que le decía. Si por ejemplo el convenio con Clínica X es de factor 4.5, estos 155 lo multiplico por 4.5 y eso es lo que yo le tengo, eso es lo que yo le voy a cobrar a la aseguradora, ¿no? Días posibles de hospitalización, ¿sí? Ayudantes, ¿cuántos ayudantes pueden tener? ¿Sí? Instrumentistas. Y si necesita anatomía patológica, ¿sí? Eso es lo que nos guía. Este cuadrito, si es que no lo tienen, les va a servir. Por ejemplo, acá, después de un factor 4, ¿sí? ¿Cuánto se va a pagar? Por una reducción abierta de fractura de cráneo, 620 soles, ¿no? Por ejemplo, una craniotomía exploradora, una evacuación, por ejemplo, una hemorragia intracerebral, si es que tiene un factor 4, le van a pagar. Hay que entender que esto es el honorario del cirujano principal. Y se van a dar cuenta que para pagarle al primer ayudante, segundo ayudante, tiene porcentajes, para pagar al anestesiólogo tiene su porcentaje, para pagar también sale a operaciones, sale de esto, ¿sí? Eso es lo que se le paga al cirujano principal. Y como van a ver, hay de todo. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, acá tenemos ecografía. Una ecografía de abdomen. Si tenemos, por ejemplo, el cuadrante superior derecho, 29.4 es la unidad referencial, lo que se cobra es 117 soles. ¿Sí? Justamente para eso nosotros hacemos la revisión de la historia, que nos traigan este informe. ¿Sí? Muchos hospitales no traen el informe, ¿no? Y cada uno, como vemos, ya nos va a servir para ver, de acuerdo a lo que estemos, a la tarifa que tengamos. Por ejemplo, ¿dónde está? Un transvaginal está costando casi 120, un transvaginal 25, unidad referencial 25, ¿sí? Si en suave general dice que es un factor 4. Y también la cantidad de ayudantes. Por ejemplo, acá no necesito hospitalización, no necesito ayudantes. Pero si vemos en otros tipos de procedimientos, neurología, una microcirugía, por ejemplo, reconstructiva de criptoquídea, un promedio de 5 días de hospitalización, solamente se cubre un ayudante y un instrumentista. ¿Sí? Reconstrucción de mama, por ejemplo, un promedio de 7 días de hospitalización, dos asistentes que se pueden pagar, primer y segundo asistente, nada más. Este es el manual de normas de facturación. Sí, esto también se lo van a quedar. Por ejemplo, aquí nos dicen cuánto se paga por facturación por honorarios médicos, por ejemplo, no quirúrgicos. ¿Sí? ¿Cuánto es el honorario? Por ejemplo, una consulta. Si ya el cirujano operó, ¿después le voy a pagar las visitas? Ya no. ¿No? Ya cuando hace el procedimiento ya no corresponde pagarle, ¿no? Y eso es lo que está especificado acá. Por ejemplo, para lo que es cuidados intensivos, ¿cuánto se le paga al médico? Aquí están, por acá están los horarios. Generalmente es en base, cuando hace convenio con la clínica, el pago de tu médico, la consulta general es de 50, ¿sí? Y de acuerdo a esto, para visita médica es de 2.5. Entonces, ¿cuánto está saliendo? 150, ¿no? 150. Entonces, o 125, creo. Entonces, eso es lo que le voy a pagar por día de visita hospitalaria, ¿sí? En UCI, acá lo que refiere es 3.5.
Ahora también acá te detalla, ¿no? De que a qué hora el día de ingreso del paciente y día de salida. ¿Cuándo voy a cobrar un día más? ¿Cuándo no? Tiene que ser mínimo las 24 horas de estancia. Acá también te especifica si es que yo tengo una cirugía, dos cirugías mayores, por ejemplo, una cirugía nasal, una septoplastía más una reducción de huesos propios de la nariz, ¿cuánto cobro? ¿Cuál cobraría? ¿Los dos? Acá te especifica, te dice, si tienen la misma vía de abordaje, se cobra el 100% del más caro y 50% del segundo. Y si por ahora ahí hay un tercer tratamiento quirúrgico, 25% del tercero. ¿Sí? Eso es lo que refiere. Y es para todos. Ahora, si yo tengo en un mismo acto operatorio, no en la misma vía de abordaje, sino acto operatorio, ¿qué quiere decir? En la misma sala, con la misma anestesia, yo estoy haciendo una reducción de cúbito y radio acá, pero una de fémur del otro lado no tiene el mismo abordaje, corresponde 100. ¿Sí? Porque no tiene la misma vía de abordaje, es otro trabajo más. ¿Ya? Acá también se menciona de que, por ejemplo, los tratamientos crónicos, no crónicos, de patologías crónicas, diabetes, hipertensión, máximo tú le puedes dar una medicación por 30 días, ¿sí? No le puedes dar más, si no se tendría que descontar. Cuando son procesos agudos, máximo 7 días. Máximo 7 días. Acá también te especifica en este documento de que nosotros no podemos utilizar polifarmacia. Y generalmente sucede polifarmacia cuando tú primero ve en emergencia, luego el médico general y luego pasa con el especialista porque requiere y ambos le están recetando medicamentos. El analgésico, uno le recetó 5 días de ketoprofeno intramuscular y el otro adicionalmente le está dejando su Dornix. ¿Sí? No, ahí tengo que disminuir, no, es polifarmacia, tiene el mismo efecto, incluso va a ser perjudicial para el paciente. Entonces, eso también tengo que ver y tengo que reportar. ¿Sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, en unos casitos que he tenido, por ejemplo, de vértigo? ¿Sí? Si este paciente tiene vértigo secundario, yo no le puedo dar tampoco pues de frente a los 30 días, de acuerdo a la dosificación en su inscrito, porque eso de digemina está, por ejemplo, te dice dosificación por 14 días y luego revaluación. Entonces también ahí tengo que leer. Ustedes saben que debe ser tranexámico, ¿sí? Que actúa a nivel de la agregación plaquetaria en hemorragias se utiliza, ¿no? Generalmente en traumas agudos se utiliza el ácido tranexámico de manera frecuente. Muchos cirujanos, incluso en otorrino también se ve cuando es de epistaxis, utilizan frecuentemente el ácido tranexámico, pero de acuerdo a las evaluaciones y niveles de evidencia, el ácido tranexámico va a ser efectivo solamente para manejar la hemorragia cuando tienes hasta una tercera dosis cada 8 horas. De ahí ya no sirve nada. Entonces, si te están recetando más de ácido tranexámico, tienes que ver, pero para eso tener que revisar. Si no desconozco el manejo, tengo que revisarlo. Le voy a dejar una página sencillo de buscar. ¿Qué más da acá? Esto es para que lo lean con cuidado y esto de acuerdo a esto se maneja, ¿no? Esto nos sirve para solo, nos sirve para atención médica privada, familiar, etc. ¿Sí? Con este tarifario. Ese es el tarifario solo, del MINSA. Bajo estos términos es el que yo voy a facturar. ¿Sí? Esta es la última porque esta es la segunda modificatoria. ¿Ya? La que estoy diciendo, por ejemplo, acá consulta ambulatoria, un nivel 2, consulta de ambulatorio, 33 soles. Fíjense que se van a dar cuenta que acá es mucho más caro que en otro. En el CIR creo que le están pagando 7 soles. ¿Ya? Pero en el SOA le pagan 33 soles. De acuerdo al nivel. Si es que es un nivel 1, le pagan 31. Nivel 3, 4, 35 soles. ¿Sí? Y por ahí están seleccionados, por ejemplo, los más frecuentes.
¿Qué sucede acá? Por ejemplo, en radiología. Generalmente radiología. Y hay que tener mucha consideración. Ustedes van a ver que acá es un compendio bastante amplio de procedimientos, ¿no? Mira, acá ven, examen radiológico de cráneo, menos de 4 vistas, como así, estereotático, ¿sí? El otro es el mismo examen radiológico de cráneo, mínimo de 4 vistas. Hay que tener cuidado porque me pueden poner, uno cuesta 29 soles, el otro 39 soles en nivel 2. ¿Sí? Si es que en el informe radiológico solamente me ponen 2 vistas, el primero es lo que tengo que cobrar. En el caso de tórax es igual, ¿ve? Radiología de tórax, vista única frontal, 25 soles. ¿Sí? Pero si es que es frontal y lateral, 2 vistas, 30 soles. Eso es lo que tengo que yo controlar. Tanto si es que voy a cobrar o no, o yo voy a cobrar a la aseguradora o yo estoy controlando desde la aseguradora. Para eso nos sirve este tarifario y de acuerdo a esto nos tienen que ver. Por ejemplo, acá también hay detalles con lo que es medicina física y rehabilitación, que también es necesario saber. Hematología también en realidad es para revisar esto. Esto es un resumen. Por ejemplo, tratamiento de fisioterapia. Si es que hay, generalmente son múltiples los tratamientos, ¿no? 2 procedimientos, generalmente pues está con un factor de 2.63 y de 3 tratamientos completos también. Y el otro es el servicio de transporte, ¿sí? El servicio de transporte, cuando nos van a traer, por ejemplo, nos traen pacientes la única condición que justifica el pago de transporte es cuando voy a llevar a un centro de mayor complejidad. Es la única condición que justifica. Y el transporte se paga transporte por hora o fracción, ¿ya? Que incluye desde la salida de la ambulancia hasta su regreso. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto más o menos me saldría a la Merced? ¿Cuánto le pagarías? Porque muchas veces no te ponen hora de salida y a veces no te ponen hora de llegada al establecimiento. O sea, si salió del hospital de la Merced, llegó acá y volvió, no, a veces no sabes ni siquiera a qué hora salieron ni a qué hora llegaron. Sabemos que en promedio a la Merced es 3 horas y media, a 4, que haya ido lento porque el paciente está delicado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le voy a pagar? 800, ¿no? Porque dice, desde el inicio, desde la salida hasta su regreso. Ahora, si el personal se demora comiendo, que me dormía el caminito, eso no te cubre. ¿Sí? Es la hora que es del tránsito. Y se paga por cada hora 100 soles. ¿Ya? Un buscador rápido, si es que no tenemos mucho conocimiento de inglés o del tema de buscadores, para lo que es evidencias, es esta página. Es el Epistemónicos, ¿ya? El Epistemónicos es un buscador de evidencias en salud, en medicina, de Chile, que es muy rápido y te da lo básico, ¿no? Por ejemplo, lo que decía ácido tranexámico en tramo, por ejemplo, ya. Incluso te corrige, ¿no? Te corrige. Por ejemplo, acá también hay un artículo de ácido tranexámico tópico en epistaxis espontáneas para hemorragia digestiva alta, pero hay que buscar pues el que te conviene, ¿no? ¿Cuál es la mayor evidencia? Los que están acá. Pasando, síntesis amplia, revisiones sistemáticas, en menor evidencia, resumen estructurado y estudios primarios no nos sirve de evidencia mucho, ¿no? Entonces, acá podemos buscar todo esto, por acá debe aparecer.
Este, por ejemplo, es estudio del crash loss, ¿no? Este es el que tiene mejor evidencia para... Y acá, en esta revisión, por ejemplo, te dice el ácido tranexámico se utiliza solamente durante las primeras 3 dosis, de ahí ya no es efectivo. ¿Sí? Cuando lees el artículo, eso es lo que te dice. ¿Ya? Y para cosas específicas, para Brian Hull también ahí está acá, también el ácido tranexámico va a servir. ¿Ya? Doctores, ¿hasta aquí alguna pregunta? En realidad el tiempo es corto, ¿no? Para hablar, se dan cuenta que es bastante amplio. En el camino uno va aprendiendo, hay que leer esta norma. Si es que es la parte privada, hay que ver la norma de facturación. Si es que es la parte pública, hay que leer, por ejemplo, esta es la directiva que les voy a dejar, ¿no? La directiva, en el caso de que ustedes auditen, porque si están en el hospital público, van a recibir de SOAT. El CIS, como le digo, es un seguro que cubre casi todo. Lo que tú tienes que verificar mayormente es de que tenga o no tenga CIS. Está asegurado. ¿Qué sucede muchas veces? También nos llega ahora último en los hospitales de que ya saben que, por ejemplo, en otro lugar se acabó su SOAT y vienen otro voluntario, vienen por su cuenta y llegaron aquí y dicen que se cayó. De algún lugar, como tiene CIS, le cubre el CIS. Ya, eso también está tipificado como un tipo de delito de estafa hacia el Estado, pero eso, bueno, eso es la parte legal. Pero, ¿cuándo te cubre el CIS un SOAT? Cuando hay abandono, cuando no se identificó el auto, si ha habido fuga, te llega a cubrir el CIS. O sea, el CIS cubre casi todo, con sus limitaciones. O sea, no, lo que no hay en el CIS, claro, lo tiene que comprar, pero o sea, poco a poco hay que hacer ahí. Lo que sí, tal vez lo que se tiene que hacer cuando uno audita es de lo que les dije, de que nosotros en un hospital público deberíamos cobrar todos nuestros procedimientos. Y eso es lo que deberíamos saber, porque, como le digo, en la historia clínica se dice, se realizó reducción cerrada, tal, pero nunca cobró. Pero yo estoy auditando en la oficina de seguros, oye, tengo que agregarle esto. De acuerdo a la historia clínica, subrayo, con ese sustento se realizó esto, tarifario esto, se debe cobrar, a pesar de que no haya una orden. Eso también lo deben cobrar. Ese es mi trabajo, o sea, en el CIS, sacar todo, en la oficina de seguro más que en el CIS, no en el CIS mismo, sino más que porque el CIS va a trabajar como la aseguradora. Es decir, no me cobres de esto, ¿por qué me estás cobrando esto? Esto no corresponde, ¿no? Es igual que una aseguradora privada. Pero hay que conocer esto, ¿no? ¿Alguna pregunta? Es cuestión de, como digo, de leerlo, conocer el tarifario, hay frecuentes, hay actividades frecuentes que sí se tienen que cobrar. Por ejemplo, que estos son los documentos que se tienen que ver, como yo desde la oficina de seguros, le voy a enviar a la aseguradora, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a cobrar? Por ejemplo, acá lo interesante es que si yo le voy a enviar la historia clínica, yo le cobro por las copias de la historia a la aseguradora. ¿Sí? Ni el tiempo, ¿no? El tiempo es lo que les mencionaba. Doctor, una consultita. Con respecto a la facturación, por ejemplo, ahí he visto SOA, por ejemplo, una radiografía que está en promedio de 29 o 30 soles. Pero en la clínica, ¿por qué cobran 50? ¿O es por el tipo, como usted dijo, de los puntos de lengua, diría 3.5? Acá hay por ejemplo, si es que está yendo por ejemplo, ustedes están brindando un seguro privado, ¿sí? Ese seguro privado, de acuerdo al convenio que tengan con la clínica, tú dices, ya, yo tengo el factor de conversión para el pago es de 5. Entonces, con la unidad conviertes y no debe pasar de eso. Si pasa más, tú, en tu informe, en tu evaluación, de acuerdo al convenio, factor 5,
por código, por código de trabajo tal, del procedimiento de código tal, corresponde pagar esto, descontar tal. Ese es el trabajo. Va a depende del código, ¿sabes? Del código si es que hay convenio. ¿Qué sucede si no tenemos convenio? Eso porque solamente yo ahorita estoy nada más dejando carta de garantía y auditando, pero hoy día, por ejemplo, hay una tomografía de tórax, o sea, tienen un presupuesto donde ya le están mandando a la aseguradora que es 2.000 y donde la tomografía dice tomografía 1119 y en mi historia clínica dice tomografía de cráneo y una tomografía dorsal. Y he preguntado con un estándar de convenio, pregunté a Caja Punta, para dejar un aproximado, me dijo 250 está la tomografía de cráneo y 350 la de tórax. Entonces sumado llega pues llega solamente 600, pero ahí está 1190. Y es una clínica con la que tienen convenio. Ajá. Entonces, pónganle su observación. De acuerdo al convenio corresponde. Usted póngale ahí. Y si es que hay alguna observación en la clínica, simplemente conversemos. Acá creo que la clínica de Gaetano ya tiene auditor, Ortega creo que está, que va, viene, ¿ya? Entonces, con el administrador, si es que lo entiende. Y si no, pues, al final, a veces lo que yo sucede, no hay convenio, Lima resolvía. ¿Ya? Pero no debería. ¿Qué sucede cuando yo tengo que reembolsar? Difícil, pues no. Ya, yo cuando le observo, ya, si me tomo una radiografía de tórax, que a 50, bueno, ya, vamos a pagar. Pero si es que una radiografía de tórax me quiere cobrar 150, no. Yo agarro esto, mi tarifario, y digo, ya, ¿cuál es lo más caro que se está pagando en el mercado? 5.5. De acuerdo a eso, y con el código, ya, descontar tanto. A veces tú no, al menos cuando haces reembolso, tú le especificas, señor, esto también incluso cae en un tema de que puede haber una estafa, ¿sí? Porque hay algunos centros dicen, pues yo te pongo 200 acá y ya para que ganes, etcétera, ¿no? Le sustentas el promedio en el más caro, en la mejor clínica es esto. Ya, pero tal vez yo te voy a dar, supongamos que sale 75, ya, le voy a dar 100, pero el resto no lo voy a dar, es una exageración. En tal caso, sino que pase a la oficina en la área legal, ¿no? Ahora último me llegó de un paciente, un niño que está en Guanta, que sufrió una fractura de tibia y peroné cerrada que requería un yeso. Y me estaba cobrando por un médico general que lo estaba viendo 17.000 soles. Ni el cirujano te va a cobrar, ni el Lima ni la Ricardo Palma te va a cobrar así. Incluso si tú le sacas la atención todos los días que vaya a verla, que es muy difícil, salía creo que cada día que le pagara como 200 soles. Yo le puse ya, por eso le pido, yo solo pedí esto a la clínica. Porque también ahí identifico el médico tratante, que uno da certificado y el médico tratante es otro. Entonces ahí también eso también yo lo elimino. Entonces ahí veo, ha tenido 5 atenciones. El médico que usted contrató es médico general. El promedio más que se paga cada médico general de la clínica es ya 80 soles, pero porque está alejado ya, supongamos, se le está considerando 150 por día, 150 por visita, se evalúan 10 visitas, ese monto se va a pagar, pero no los 17.000, pues. No los 17.000, entonces eso es lo que hay que ver, porque también suele suceder que quieren aprovechar, ¿no? Bueno, doctores, creo que eso sería por lo pronto. Hay mucho, es muy rápido. En la área que se desenvuelvan en la parte privada o pública van a encontrar muchos más detalles, ¿sí? Muchos más detalles, pero esto es lo que debemos conocer y esto lo que les estoy dejando son pequeñas herramientas para continuar. ¿Ya? Muchas gracias.